Para nosotros es un gusto estar aquí. Ok, entonces pues sin más preámbulos, ya puedes compartir tu presentación y quedo acá para lo que necesites. Súper, perfecto, muchas gracias. Sí, me avisan cuando, sí, ya se ve. Sí, señor, ya se ve. Súper. Bueno, nada, muchas gracias, Elizabeth. Gracias a todo el equipo de IAB, a Paola, su directora, que producto de muchas conversaciones con ella, hoy estamos aquí acompañándolos en esta charla, este webinar sobre novedades regulatorias para la industria de publicidad. Para Newbox es un gusto estar participando de estas discusiones. Nosotros nos dedicamos a acompañar a empresas en temas legales y de asuntos públicos relacionados con tecnología y negocios disruptivos y pues sin duda el sector de la publicidad es uno de esos sectores que más evolución está viviendo ahorita alrededor de la tecnología y es importante pues revisar cuáles son esos eventuales impactos regulatorios que pueda generar los negocios de las empresas, eh, todas estas novedades que les vamos a comentar un poquito acá. Ahí contarles también un poco de nosotros somos aliados de IAB para temas regulatorios. Somos, como les dije hace un segundo, una consultora de asuntos públicos y regulatorios enfocada en tecnología y negocios disruptivos. Tenemos un propósito y es que creemos en el impacto positivo que genera la innovación y la tecnología y a través de eso queremos construir una sociedad más digital, inclusiva y sostenible. Surgimos en Perú, somos de origen peruano, surgimos en el 2018, nos expandimos a Ecuador en el 2020 y desde enero del 2023 empezamos la operación aquí en Colombia. Mm, Sobre mí, pues nada, Elizabeth ya ahí dio una presentación un poquito sobre mi perfil profesional. Soy el country manager de Newbox aquí en Colombia, he venido a cargo de la operación desde que empezó junto con Oscar Montezuma, que algunos lo habrán escuchado, y Andrea Fejet. Eh, con eso y otro grupo de profesionales, con ellos y con otro grupo de profesionales hemos venido pues liderando el desarrollo de la operación aquí. Mm, Y nada, sin más preámbulos, pues entremos en materia y queríamos partir de por qué es importante la regulación al interior de las organizaciones, al interior de las empresas, por qué es importante para un sector como el de publicidad y para señalar esa importancia queríamos traer este pequeño ejemplo que es un señor con una bandera delante de lo que es un carro es uno de los primeros carros que empezó a circular en Londres en el siglo XIX. Y cuando pues empezaron a circular alrededor de la ciudad, una de las reglas que establecieron en la ciudad fue que una persona fuera con una bandera anunciando y pitando que estaba pasando un vehículo. A partir de eso, esa fue la primera aproximación que, digamos, tuvieron en una ciudad tan importante y tan desarrollada como en esa época estaba Londres para tratar de regular el tema de los carros, el tema de los vehículos. Nadie se iba a imaginar que tanto el desarrollo tecnológico alrededor de la industria de los vehículos como la regulación iba a avanzar tanto como estamos hoy. Y todo eso ha sido producto de esa interacción que tienen los gobiernos para solucionar los problemas públicos, las empresas privadas para desarrollar, para innovar, para crear nuevas tecnologías y en general todos los sectores que intervienen en la construcción de la regulación. Todo, sin duda, la evolución que ha presentado la regulación alrededor de los vehículos ha sido producto de esos acuerdos o de esas reglas que han ido fijando y del desarrollo tecnológico. Y ha sido muy importante que las reglas no restrinjan ese desarrollo y esa innovación en el sector. Esto pasa en cualquier sector y más en la época que estamos viviendo donde el desarrollo tecnológico cada vez está impactando más sectores de la economía. Siempre será muy importante que la regulación siga acompañando ese desarrollo de la innovación, esa potenciar la creación de negocios, facilitar la creación de negocios en los distintos sectores y que sin duda pues permitan seguir trayendo nuevas herramientas que permitan el desarrollo tecnológico al interior de las organizaciones. Sin duda para un sector como el de publicidad es muy importante porque a través de la publicidad es que se comunican muchos de los mensajes del sector privado y es importante que la regulación pues la acompañe y le permita desarrollar su objeto, obviamente siempre protegiendo también a los ciudadanos, que es lo que buscan mucho las regulaciones del sector. Para eso
queremos contar un poquito también sobre cuál es el paradigma actual de la regulación de la publicidad en Colombia y vamos a partir de una base hacia esa pirámide. Ese paradigma es que la publicidad como marco general está regulada en el Estatuto del Consumidor, que muchos de ustedes ya habrán tenido conocimiento o aproximación a ese estatuto o a las normas que regulan ese estatuto. Y es un enfoque bastante proteccionista a favor del consumidor, en el que a través de esa regulación pues, se establecen unas obligaciones de comunicar cierta información mínima y se previene y se combate y se le da herramientas al gobierno para que combate la publicidad engañosa. De la mano de ese estatuto vienen otras normas que actualmente regulan la actividad publicitaria que no están más enfocadas, no están tan enfocadas con la actividad de publicidad, sino con el uso de la información que las empresas en general le dan a los datos que tienen, a la información que tienen, el uso que le dan a esa información. Pues en efecto la ley tiene una reglamentación para eso, que es la Ley de Datos Personales, con la cual tiene muchos conceptos que ustedes habrán escuchado por ahí: autorización, el Registro Nacional de Bases de Datos, la política de protección de datos, el programa de protección de datos. Eso es algo que es una ley que viene desde el 2012 y pues, que ha tenido ya un estado de madurez importante en todos los ámbitos y que sin duda alguna en el sector de publicidad pues, ha sido fundamental para el uso de la información en diferentes actividades, como en el uso de campañas publicitarias, de estrategias de mercadeo y demás. Tenemos un tercer nivel, que es la regulación por sectores, la cual pues depende de cuál sea la empresa que se está enfrentando a elaborar una publicidad, a presentar una publicidad al consumidor, pues habrá algunos sectores que el legislador ha priorizado y ha establecido unas reglas especiales. El regulador en general, en algunos casos es el gobierno nacional el que ha reglamentado algunos aspectos relacionados con esos sectores en específicos y pues nada, ahí mencionamos algunos de ellos que son los alimentos y bebidas, que muchos de ustedes ya conocen los sellos que se implementaron hace un poco para que le anuncien una información adicional al consumidor. Hay unas regulaciones asociadas al sector farmacéutico, al sector de apuestas, al sector gubernamental, con la ley reciente que sacaron de la ley Chao Marcas del gobierno. Eso está enfocado a restringir la publicidad gubernamental también y a restringir la actividad publicitaria en el ámbito gubernamental. Y el caso del tabaco y los vaporizadores, el tabaco que viene con una ley de hace ya varios años que tenía bastantes obligaciones a la hora de anunciar y de prohibir la publicidad. Lo mismo va a pasar con los vaporizadores, con una ley que se aprobó recientemente. El segundo nivel es la parte de publicidad exterior visual, que es una regulación que le entrega a las autoridades locales regular todo lo asociado a la publicidad exterior que está a vista de los ciudadanos en las ciudades, perdón, valga ahí la redundancia, de los ciudadanos en el entorno urbano. Y muchos de ustedes seguramente también se habrán encontrado una burocracia bastante difícil alrededor de gestionar un trámite de publicidad exterior visual, pero pues una norma que actualmente está vigente y que por ahora no se prevén cambios que faciliten, digamos, la gestión que tiene que hacer la industria, no solo ante una autoridad, sino ante todas las autoridades donde se realice una publicidad de este tipo. Entonces, pues es, digamos, una de las regulaciones que genera ahí trámites adicionales al sector. Y todo ese paradigma regulatorio viene acompañado de una tendencia y es, sin duda alguna, el sector es más tech, es un sector que se está relacionando muchísimo más con la tecnología, tanto desde el lado de la publicidad digital como también alrededor del influencer marketing, como también la publicidad que se está realizando a través de las plataformas de e-commerce y con el gran tema que tiene el mundo en estos momentos, que es la inteligencia artificial. Sin duda el sector de publicidad está enfocado en traer soluciones de inteligencia artificial que le agreguen valor a sus productos, que le agreguen valor a la hora de hacer su trabajo, mucho de lo cual también ya se vio un poquito en el IABD que tuvimos hace unos días. Y nada, como para adentrarnos un poco en ese mundo de qué está pasando en el mundo de la regulación asociado con publicidad, los primeros dos temas que queremos traer es inteligencia artificial y datos personales. Y ahí contarles un poquito de panorama. En Colombia, durante la legislatura pasada se presentaron 4 proyectos de ley. Uno de esos quedó archivado, que era el proyecto de ley
que estaba enfocado en establecer unas reglas generales para la inteligencia artificial en Colombia. Ese estaba en la Cámara y fue archivado por el cambio de legislatura. 3 van a continuar su trámite. Uno está enfocado en establecer lineamientos de política pública para la inteligencia artificial. Otro está enfocado en establecer el deber de información a la hora de usar la inteligencia artificial. Y el último está enfocado en armonizar la inteligencia artificial con el derecho al trabajo. Todos tienen oportunidades de redacción, todos están abiertos a discusión en este momento y ahí será muy importante el trabajo que hagan tanto los gremios como las empresas, como el sector público en construir una regulación que realmente le aporte al sector, le aporte a todos los sectores que van a utilizar inteligencia artificial y a su vez protejan los derechos que quieren proteger. Es una discusión bastante técnica, es una discusión que Europa acaba de vivir, pero que sin duda a la hora de tener la discusión en Colombia no podemos adoptar simple y llanamente las reglas de la Unión Europea y seguramente durante esta legislatura que acaba de empezar pues va a haber bastante movimiento alrededor del tema y le recomendamos tenerlo ahí monitoreado para ver qué impactos puede generar en el sector de publicidad. Y como novedad, el 20 de julio en la Cámara se presentó un nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial. Está buscando lo mismo, establecer lineamientos regulatorios y éticos para el uso, el desarrollo y demás actividades que se pretendan hacer con IA. Eso lo que quiere decir es que sin duda va a haber cambios, va a haber nuevas regulaciones enfocadas en inteligencia artificial y eso le va a implicar a las empresas cumplir ciertas obligaciones que todavía no tenemos claras. Muchas están enfocadas en informarle al ciudadano o informarle al titular de los datos personales que se va a usar su información en un modelo de inteligencia artificial. Otros están enfocados en establecer principios y obligaciones enfocadas en ética, en transparencia algorítmica, en informar cuáles instrumentos de inteligencia artificial están usando las empresas en sus procesos, en establecer ciertas definiciones alrededor de la tecnología, porque en efecto hay bastantes imprecisiones en todos los proyectos sobre cuál es la definición de la tecnología como tal. Y nada, para cerrar un poquito ahí sobre la regulación de IA, hay que estar muy pendientes de lo que se vaya a establecer y cuál es ese impacto que pueda generar en los procesos de las empresas, en particular en el sector de publicidad. Por el otro lado están los datos personales, que el año pasado se presentó un proyecto de ley que buscaba reformar totalmente el régimen de datos personales en Colombia. Ese proyecto tenía un enfoque mucho más proteccionista, pero no se alcanzó a discutir. Sin duda, sí se viene una discusión asociada a actualizar el régimen. La Superintendencia de Industria y Comercio ya viene adelantando algunos foros y algunos eventos enfocados en traer la discusión, en resolver la pregunta de cuál es esa reforma que tenemos que hacer en datos personales. Y sin duda, se espera que sea un enfoque mucho más proteccionista a la hora de usar los datos. Todo eso para concluir que esa suma de las regulaciones de la inteligencia artificial y los datos personales, la reforma que se venga en datos personales, pues lo que le van a generar al sector de publicidad son nuevas obligaciones en el uso de la información, nuevas formas a la hora de tratar la información y sin duda es algo que tiene que tener el sector en su radar para ver qué definiciones tienen que hacer a la interna en las empresas respecto a las reformas que se ven. Y bueno, y ahí sobre qué hacer. Varias recomendaciones. Primero, hacer seguimiento regulatorio. Le recomendamos mucho a las empresas estar pendientes de todas las regulaciones que las puedan impactar, en particular al sector de publicidad en estas dos líneas que les contamos de IA y de datos personales, estar pendientes de los debates que se den en el Congreso, desplegar acciones de incidencia en caso de que alguna de estas regulaciones pueda impactar al sector después de haber hecho un análisis juicioso, pues será importante ahí estar pendientes de la discusión que se dé en Congreso alrededor de los proyectos de ley, en gobierno alrededor de las regulaciones que estén a cargo del gobierno y participar en la discusión en la medida que se considere oportuno al interior de las empresas. Validar y afinar los controles en temas de seguridad de la información y datos personales, validando que las inteligencias artificiales que usen al interior de las empresas, pues en efecto se ajusten a los estándares de seguridad de información que tienen definida y afinar los controles en datos personales, porque sí
es importante a la hora de usar inteligencia artificial. Porque al final la inteligencia artificial en muchos de los casos es uso de información, y si esa información que se está usando pues son datos personales, pues será muy importante afinar los controles, realizar auditorías, validaciones, controles esporádicos respecto a los puntos que tengan en el programa de datos personales, lo que sin duda permitirá asegurar el cumplimiento al interior en caso tal de que llegue algún requerimiento o llegue alguna queja o llegue cualquier circunstancia que pueda implicar una revisión de esos temas. Ética y responsabilidad es validar y fomentar al interior de las organizaciones el uso responsable de inteligencia artificial, fomentar entre los colaboradores de la empresa que le informen al empleador o a la empresa en qué casos están usando inteligencia artificial, y además hacerles recomendaciones asociadas a cómo usar la información en esos elementos. Por ejemplo, protegiendo la información confidencial, protegiendo los datos personales, anonimizando un poco la información que se utilice en esos elementos. También le llega a las empresas pues, la obligación o el ejercicio de definir si van a permitir eso, el uso de herramientas que son públicas y modelos que actualmente son públicos y que son anunciados como de prueba, si van a ser utilizados y en qué condiciones deberían ser utilizados. Por ejemplo, no sé si una empresa va a sacar una pieza publicitaria y se apoya en Midjourney para emitir esa pieza, pues si como organización estoy obligado a definir si en efecto voy a permitir ese tipo de usos al interior. Y con todo eso con un asterisco, sí es muy importante que las empresas sigan fomentando la producción de conocimiento propio, en especial en tareas de alto valor agregado y de alta complejidad y alto riesgo, porque obviamente pues, no se puede confiar absolutamente en los modelos que actualmente son públicos en absoluto, y de pronto en modelos personalizados o diseñados a la medida, pues, de pronto sí no sujetar las decisiones a ese modelo, pero sí hacer un análisis profundo de cuál es el impacto de esas decisiones que pueda estar tomando, previniendo mucho también la parte de los sesgos en la toma de decisiones. También definir lo que aplique respecto a la propiedad de las creaciones que se realicen a través de inteligencia artificial. Es importante ahí tener en cuenta que la ley colombiana actualmente no protege las creaciones como derechos de autor, no protege las creaciones generadas a través de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo acudo a un modelo, debo definir cómo voy a proteger que en efecto esto sí sea de la empresa. No a través de la propiedad intelectual, pero pues tengo que definir cuál será el argumento, y eso teniendo en cuenta también los términos y condiciones de la plataforma del modelo que esté usando para generar determinado contenido. Volvemos al mismo caso de Midjourney. ¿Será que esa imagen es mía? ¿Será que esa imagen es de propiedad de Midjourney? ¿Qué uso puedo dar yo de esa imagen generada? ¿Puedo realizar un uso comercial? ¿Puedo usarla en una publicidad? Son definiciones que tienen que darse de acuerdo como con el uso que le esté dando al modelo, a cuál modelo y qué pasaría para mi empresa en caso de que utilice esos modelos. Y capacitar, recomendamos ahí mucho capacitar a los empleados, a las personas que estén utilizando estas herramientas, tanto en el uso de las herramientas como en la prevención de riesgos legales asociados al uso del mismo. ¿Cuáles son esos riesgos legales? Los que hablábamos ahorita de confidencialidad de la información. No puede ser que se estén alimentando estos modelos con información confidencial de la empresa. Estos modelos me refiero principalmente a los públicos, GPT, Midjourney y demás, o modelos o utilizar en estos modelos datos personales que no estén siendo protegidos o anonimizados, pues ahí hay un riesgo legal, y es importante decirle a los empleados cuáles son esos riesgos y cómo protegerse ante los mismos. Ahora, en materia de publicidad y consumidor, está mucho más enfocado, digamos, en esa eh, regulación que existe respecto a la relación entre el consumidor y la empresa anunciante. Ahí tenemos dos novedades muy importantes. El panorama actual es que cada vez vienen más y más regulaciones que protejan a los consumidores, enfocadas en mantener esa posición de que el consumidor tiene una posición de indefensión respecto al anunciante, y por lo tanto siempre, todo el tiempo,
se van buscando regulaciones en distintos sectores para protegerlo. Una de esas es el proyecto de ley que está pendiente de sanción presidencial enfocado en la protección del consumidor electrónico. Ese proyecto tiene cambios importantes en la información mínima en ambientes de comercio electrónico, como su título lo dice, y en especial esos cambios en la información mínima son para productos regulados. Entonces, lo que dice el proyecto de ley es que si un producto regulado, por ejemplo, un alimento o una bebida, por una norma técnica, tiene la obligación de anunciar cierta información técnica, digamos, por ejemplo, los sellos, pues cuando ese producto se comercialice a través de una plataforma de e-commerce, la plataforma está obligada a incluir la información técnica, en este caso los sellos. Entonces, es un cambio bien importante a la hora de realizar publicidad en plataformas de comercio electrónico, de comunicar productos en plataformas de comercio electrónico, y pues es algo que se tendrá que monitorear. ¿Qué pasó con el proyecto? El gobierno lo acaba de objetar por un tema relacionado con los intereses que aplican a las plataformas fintech, que también venía una regulación asociada a eso. Entonces nos toca esperar qué pasa con esa objeción, la va a tramitar el Congreso y revisar qué resuelve el Congreso sobre el tema y si vuelve para que el presidente la sancione. Pero sin duda, el proyecto lo que muestra es una fuerte tendencia a crear nuevas regulaciones, en este caso enfocadas a proteger a ese consumidor electrónico. Y la otra novedad grande, reciente que hemos tenido es la ley 2300, muy conocida en el mundo de los medios de comunicación como la ley Dejen de Fregar, muy presente en la vida de los ciudadanos actualmente porque sí ha habido una fuerte comunicación alrededor de esa ley y que en particular al sector de publicidad le impacta para el envío de mensajes publicitarios a través de mensajes de texto, mensajería por aplicaciones web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. Sin dudas, es una regulación que tiene algunas oportunidades en su redacción, que sí restringe bastante al sector y que la recomendación ahí es estar muy atentos a cuáles son esas obligaciones en materia de publicidad. La ley trae unas obligaciones también en materia de cobranza, pues que en este caso no aplicarían al sector, pero sí les recomendamos hacer un mapeo ahí de cuáles son esas obligaciones que les aplican, con cuáles de sus clientes tienen que afinar sus controles en materia de envío de mensajes, de envío de correos, de llamadas, porque sin duda alguna sí va a haber un impacto importante y es algo que los ciudadanos tienen muy presentes. Y eso sumado a que la SIC recientemente emitió una circular donde en efecto confirma que es competente para conocer los casos asociados a presuntas vulneraciones del derecho de habeas data asociadas con esta ley. Entonces ahí la invitación es que afinen sus controles en materia de envío de mensajes publicitarios a través de estos medios que ya dijimos y afinen con sus clientes también cuál va a ser la estrategia a implementar para cumplir con esa regulación. Ahora, no hay más proyectos recientes que impacten al sector como tal, más allá de lo que hemos venido hablando de IA, datos, consumidor, pero sí hay unas tendencias en el mundo que hay que tener en cuenta y que hay que monitorear cómo nuestro Congreso empieza o nuestras SIC empiezan a adoptar esas tendencias. Hay una tendencia muy proteccionista, por ejemplo, en temas de influencer marketing. Recientemente España reguló el tema. Entonces, hay que estar monitoreando cualquier impacto que eso pueda tener en nuestro país. Ahí sobre influencer marketing ya hay una guía de la SIC que establece cuáles deberían ser esas obligaciones que deberían cumplir las empresas que realizan influencer marketing y las influenciadores también e influenciadoras. Entonces, es importante también ahí afinar el cumplimiento en esos temas y ver y monitorear qué más va a pasar en esa materia. Se vienen proyectos de ley de protección de menores de edad en entornos digitales. Actualmente hay dos en el Congreso. Lo que pasa es que a día de hoy no hay ninguna obligación que impacte al sector de publicidad, pero sin duda es una tendencia que hay en el mundo de emitir regulaciones enfocadas en proteger a los menores de edad en entornos digitales y asociados a la publicidad digital. Entonces, sin duda, si bien esos proyectos de ley que hay actualmente en el Congreso no tienen nada asociado al tema, pues es importante monitorear. Publicidad digital dirigida, esto no es un debate regulatorio como tal, es un debate que se ha venido dando a raíz del Privacy Sandbox de Google, que es una iniciativa de Google a través de la cual se está buscando balancear esa ecuación entre la publicidad digital dirigida y el uso de la información
de los usuarios de Google con fines comerciales. Es una balanza muy difícil de gestionar y recientemente Google anunció que por ahora no iba a restringir el uso de cookies de terceros en su navegador. Es una discusión bastante interesante que les recomendamos seguir, si bien por ahora no hay una regulación sobre el tema, pues sí hay una iniciativa privada de Google que se celebra mucho en tratar de entender cuál es el escenario actual, tanto para los anunciantes como para los consumidores. Se viene también una discusión sobre lucha contra la desinformación. Ahí sabemos que varios afiliados de IAB son medios de comunicación y en el mundo se ve una tendencia a luchar contra la desinformación, producto obviamente pues, de la situación actual asociada a las redes sociales, medios digitales. Y esa tendencia viene de Europa, que ya la Comisión Europea anunció un plan de lucha contra la desinformación. Entonces, pues, importante también tener monitoreado de cuál será el impacto que eso tendrá en los medios y en general en la comunicación en nuestros países, en especial en Colombia. Sigue la tendencia de alimentos y bebidas no saludables, que si bien, digamos, Colombia ya hace varios años, hace 4 años, adoptó esta regulación, sin duda ahí van a seguir habiendo iteraciones entre el regulador y el mercado para tratar de entender cuál es ese escenario en el que realmente se le tienen que anunciar los peligros o los riesgos, perdón, a los consumidores en materia de alimentos y bebidas. Publicidad gubernamental, pues la experiencia ya adoptada por Colombia este año, donde se restringe la publicidad gubernamental, donde se eliminan las marcas gubernamentales tanto a nivel nacional como a nivel territorial, todo eso enfocado en generar ahorros al interior de los gobiernos. Colombia ya lo adoptó, pero sin duda van a seguir discusiones alrededor de cómo más se regula o se restringe esa publicidad gubernamental. Tabaco y vaporizados, que ya lo comentamos, Colombia ha sido pionero en adoptar estas regulaciones, ya adoptó una ley enfocada en regular los productos vaporizados y nivelarlos a los productos de tabaco. Entonces, pues ahí vamos a la vanguardia, pero es una discusión que siempre va a continuar de acuerdo con la evolución que vaya teniendo esa industria. Y greenwashing, que para quien no tenga mapeado el término, es una tendencia regulatoria que hay para prevenir el uso de la publicidad ambiental o de los estándares ambientales con fines comerciales sin haber cumplido en efecto con esos estándares. Es usar la publicidad verde como un gancho comercial, pero realmente no como una filosofía al interior de las organizaciones. Entonces ya hay tendencias regulatorias para prevenir ese greenwashing. En Colombia ya hace 2 años se presentó un proyecto de ley, pero no surgió efecto, pero sin duda es una regulación o una eventual regulación que hay que tener en cuenta ahí, una tendencia importante para analizar y para ver qué impacto podría tener al país. Y por último, contar un poquito sobre el gobierno nacional y las reformas. Sin duda, pues, para todos está claro un poco el contexto político actual en general. Hay un gobierno que está pretendiendo llevar una agenda social y esa agenda social ha chocado con las discusiones del Congreso, todo eso con los efectos que ha generado tanto en el relacionamiento del gobierno con el Congreso, como pues en el control que en efecto tiene que hacer el Congreso por mandato constitucional de los proyectos de ley que se presenten, y alrededor de la discusión ha habido bastante. Antes de ver un poquito alrededor de esas reformas, contarles un poco sobre las novedades en la Superintendencia de Industria y Comercio, que sabemos que es una autoridad de mucha importancia para el sector, tanto por la parte publicitaria como por el sector de los datos personales, como por temas de competencia. La SIC vigila bastantes temas que competen al sector y por eso es importante estar muy pendientes de qué está pasando en la autoridad. Hay un nuevo liderazgo. El presidente designó a Cielo Rusinque como nueva superintendente. Cielo es una abogada constitucionalista con mucha trayectoria en temas constitucionales y es una persona cercana al presidente de la República. Viene a seguir con esa línea de liderazgo del presidente y de relacionamiento con el sector privado. En una entrevista con El Tiempo recién se posesionó, contó que su enfoque de supervisión iba a estar enfocado en ciertos sectores, en el sector de los alimentos, en el sector de las telecomunicaciones,
que tenían bastantes investigaciones en temas de competencia por acuerdos de precios y acuerdos en temas de licitaciones. Y ahí lo que nosotros queremos compartir con ustedes es, en los temas que son competencia de la SIC, es importante afinar los controles. Se vienen bastantes inspecciones a las empresas relacionadas con el cumplimiento de los temas de la SIC. Entonces, hay ultra confirmar que están muy bien en temas de datos personales, que están cumpliendo las regulaciones de competencia, que están cumpliendo con las regulaciones de consumidor, tanto los anunciantes como las empresas de publicidad o las empresas que estén prestando servicios asociados a creación de publicidad. Ahí será muy importante afinar esos controles en temas de consumidor. Y sobre las reformas, este es un tema que, digamos, no es regulatorio como tal para el sector, pero por las conversaciones con IAB es un tema que sí es de importancia y que es de importancia para todos al final. Si un gobierno define que su línea política va a estar guiada por estas reformas sociales, pues que todos estemos enterados de en qué están y para dónde vamos es muy importante. Entonces, empezamos con la pensional, que se acaba de aprobar al final de la legislatura anterior. Es la primera de las reformas sociales que el gobierno logra aprobar en ambas cámaras. Eso, sin duda, es un mensaje muy importante. Que lo que deja es que el gobierno puede estar en capacidad de conformar mayorías para aprobar reformas. Y ahí lo que hay que ver es cómo se conforman esas mayorías. Pero ya la reforma pensional es una prueba de ello. Respecto al trámite, hay bastantes dudas y por eso se presentaron varias demandas en la Corte. La Corte va a iniciar el estudio de esas demandas en los próximos meses y veremos qué pasa con la reforma pensional. Pero sin duda el mensaje es que el gobierno está en capacidad de aprobar esas reformas. Como tal, no tiene ningún impacto, digamos, directamente en las obligaciones que tienen las empresas actualmente respecto al sistema, sino está enfocada en la financiación del sistema y los afiliados. Pero ahí es un asterisco importante y reiterarlo que el gobierno sí tiene capacidad para tramitar esas reformas tanto en Senado como en Cámara. Ahora, la laboral, que ha sido un trámite bastante tortuoso, primero se presentó y no se discutió, luego se presentó un nuevo proyecto, ese proyecto ya se discutió en la Cámara de Representantes en comisión primera y está continuando su discusión en esta legislatura. Hay una novedad y es de producto de esa primera discusión se eliminó toda la parte que regulaba el derecho laboral colectivo, o sea, todos los asociados sindicatos y demás. Esta reforma sí puede tener un impacto muy importante en el sector en materia de subcontratación laboral. Eso es un tema que recomendamos mucho revisar, hacer seguimiento al eventual impacto y en caso de que resulte aprobada, como está redactada, asegurar el cumplimiento o establecer planes al interior de las empresas para asegurar ese cumplimiento, porque sí es un tema que recomendamos revisar toda esa parte de subcontratación laboral. Adicional a eso, el gobierno ha anunciado una batería de decretos enfocados en regular el tema, no los ha publicado a la fecha, entonces les estamos haciendo seguimiento, pero también les recomendamos estar pendientes de esos decretos, qué obligaciones establecen. La reforma de salud, que al igual que la pensional, digamos que está más enfocada en hacer reformas profundas al sistema bajo la visión del gobierno, producto de que esa visión del gobierno de pronto no encajaba con lo que los demás grupos políticos tienen en mente para el sistema, fue rechazada por el Senado en la pasada legislatura. Esa reforma se va a volver a presentar. Se ha dicho que acogiendo muchos de los comentarios que se presentaron durante el trámite de la reforma anterior, pero no se tiene como mucha confianza en que eso vaya a ser así. Esperamos que presenten ese proyecto definitivo y que inicie su discusión en esta legislatura, todo muy de la mano pues, de los cambios que ha venido haciendo el gobierno, en el presidente en el gabinete de ministros y ministras, para tratar de darle dinámica a la aprobación de esas reformas y de tener pues, personas que lideren el propósito que tiene el gobierno. Y dos reformas más que ha anunciado el gobierno. Una es la de educación, que ya se intentó tramitar y por temas de tiempos no se alcanzó a debatir en su totalidad. Entonces, pues ahora le corresponde al gobierno volverlo a presentar y volver a iniciar esa discusión en el Congreso respecto al sector de publicidad como tal. No tiene ningún impacto, pero es importante mencionarla como una de las grandes reformas sociales y como parte del proyecto político del gobierno actual.
Y otra reforma que es importante es la de servicios públicos domiciliarios, muy en la misma línea de la pensional, la laboral y la de salud, buscando incrementar la participación estatal. Se ha anunciado, todavía no hay un proyecto como tal, de que buscan incluir al Internet dentro de los servicios públicos domiciliarios. Entonces es una discusión legal y de bastante fondo sobre si en efecto el Internet debería estar ahí, lo que cambiaría su eventual regulador de la SIC, la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces ahí se viene una discusión importante y relevante que no está directamente relacionada con el sector, pero pues el Internet, la regulación de Internet y la calidad del servicio de Internet y la conectividad, al final pues obviamente nos impactan a todos, y cualquier regulación que se realice en ese sentido tiene que estar alineada con el propósito de conectividad y de calidad de acceso al Internet que tiene el gobierno, que ha anunciado el gobierno recientemente. Entonces ahí va a ser muy importante hacer seguimiento a ese proyecto de ley de servicios públicos. Ese es en general el panorama regulatorio que nosotros queríamos compartir con ustedes, concluir un poco con que en efecto hay una regulación actual vigente que impacta al sector, muy de la mano de toda la regulación del consumidor, la regulación asociada al uso de la información, de los datos personales, la regulación de los sectores específicos o los sectores regulados en temas de publicidad que ustedes conocerán muy bien y que ya hablamos de ellos, y el creciente uso de tecnología por parte de las empresas del sector, lo que lo hace pues estar muy en relación con todas las regulaciones que se establezcan de tecnología, y ahí entonces estar muy pendientes de lo que pueda impactar a las empresas, toda la parte, todas las reformas que se han anunciado, todos los proyectos de inteligencia artificial, de datos personales, seguir monitoreando esas tendencias regulatorias, de estar muy pendientes de qué va a pasar en el país con esas tendencias que les marcamos, y también con ese enfoque que está teniendo el legislador colombiano de seguir protegiendo al consumidor, no solo el consumidor que va a un supermercado a comprar algo, sino que también se está enfocando en proteger a ese consumidor electrónico, proteger a ese consumidor de un celular que recibe mensajes de texto. Ya está cayendo el legislador en una minucia importante en proteger situaciones donde pueda haber una relación desigual, y hay que estar pendientes de esa tendencia. Y por último, pues también estar pendientes de qué es lo que está haciendo la SIC, monitorear mucho cómo está actuando en materia de inspecciones, en materia de comunicación también, qué línea está marcando la nueva superintendente, para, sin duda, afinar controles en materia de datos personales, consumidor, competencia, y pues evitar cualquier riesgo derivado de una inspección o de un requerimiento, de una queja que pueda afectar a una empresa del sector o a varias empresas del sector. Y eso pues de la mano del contexto político que les contamos que está enfocado en las reformas sociales y pues en el proyecto del gobierno que ya está por cumplir 2 años y hasta ahora pues acaba de tramitar su primera reforma social con bastante dificultad, pero que sin duda el contexto actual, el panorama actual sí muestra cierta capacidad para tramitar reformas, eh, y el objetivo es, como empresas privadas, estamos en la obligación de participar en la discusión de esas reformas, especialmente en lo que nos pueda impactar, y desplegar acciones de incidencia para conversar con los reguladores sobre el impacto negativo en el que pueda generar en el negocio y en la economía en general una regulación que sea contraria a la promoción de la innovación en general. Muchas gracias a todos. No sé, ahí, Elizabeth, quisiera abrir espacio para dudas o inquietudes si hay algo por ahí. Sí, Daniela, hay algunas preguntas. Dice, ¿cuál sería su concepto entonces con el desarrollo de publicidad en redes sociales con estas nuevas leyes? Gracias. Ahí el concepto es continuar realizando la publicidad como la vienen haciendo. Por ahora no hay una ley que restrinja, digamos, la actividad publicitaria o que cambie las reglas de actividad publicitaria en redes sociales, solo con el asterisco con la ley, con el proyecto de ley que está pendiente de que se tramiten las objeciones en el Congreso de consumidor electrónico. Si se convierte en ley, pues ahí hay que afinar lo que les comentaba de incluir la información técnica en los productos que así se requiera por una norma especial, que fue el ejemplo que dimos de los alimentos y bebidas, por ejemplo, o ejemplo vaporizadores también puede ser un caso.
Ok, y hay otra solicitud acá de Felipe, dice, de pronto tiene una relación normativa o de leyes sobre la exposición. Sí, la tenemos, se la podemos compartir. Si quiere que me escriba un correíto a ese correo que pusimos ahí, con mucho gusto se la podríamos compartir. No quisimos meter acá números de proyectos, de leyes, porque digamos que era una audiencia variada, no tan abogada, pero sí, lo tenemos y se los podemos compartir. Y nuevamente, con respecto a a la primera pregunta que te dice, tendríamos muchas restricciones por parte de la SIC con las políticas de Facebook Ads en el desarrollo de campañas publicitarias. Por ahora no ha habido ninguna restricción por parte de la SIC. Si entiendo bien la pregunta, es que si actualmente hay restricciones en eso, regulaciones enfocadas en esa, restricciones no como tal, no. Sí hay unas disposiciones de la SIC sobre el tema de cookies que es importante ver, pero por ahora no hay ninguna regulación que haya restringido eso. Bueno, y Ariadna nos pregunta, ¿consideras que unido a greenwashing o certificaciones como empresas B, habrá reglamentación para que las agencias atiendan o no a las industrias con uso de combustibles fósiles o que afecten la salud con productos con alto contenido de azúcar? A la fecha no hemos visto ninguna tendencia enfocada en prohibir relaciones comerciales y ahí es importante. Toda regulación que se emita tiene que respetar la libertad de empresa, que es un principio constitucional. Entonces, si una regulación pretende que una empresa no pueda contratar con X o con Y, podría ser restrictiva la libertad de empresa y no podría llegar hasta allí. Ok, mientras vamos leyendo la pregunta, alguien por favor del equipo de Daniel que nos regale poniendo el correo de él para la información, porque no lo han puesto. Andrés Felipe dice, ¿cuál es la importancia de la percepción del riesgo legal de la inteligencia artificial generativa en las estrategias de marketing digital de empresas en Colombia? La importancia de la percepción del riesgo legal de la inteligencia artificial generativa. Bueno, es muy importante que en materia de estrategias de marketing digital, a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa, el riesgo legal más importante está relacionado con el uso de la información. ¿Con qué información estoy alimentando yo una inteligencia artificial generativa? Esa información, mi empresa me permite utilizarla, ¿en qué condiciones me permite utilizarla? Y ahí es definir políticas. Para las empresas es muy importante definir políticas asociadas a esto. Si saben cómo hacerlo, háganlo. Si no, busquen ayuda para establecer definiciones asociadas a quién puede usarla, cuándo puede usarla, cómo puede usarla, porque sí hay unos riesgos que se derivan ahí de ese uso en muchos de los casos. Entonces, sí hay un riesgo importante y está relacionado con el uso de la información. Ok, ok, Daniel, por el momento aquí no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta para hacerte que la escucho mucho. Yo comparto muchos espacios con empresarios y hay una duda referente al tema de habeas data. Cuando ellos dicen, bueno, y si yo nunca me he hecho la tarea de recoger la autorización explícita para el envío de la información, ¿qué puedo hacer hoy si hoy estoy haciendo uso de una base de datos, pero nunca recogí esa autorización? ¿Qué consejo le darías a las empresas? Sí, actualmente la legislación colombiana solo establece como fuente de el tratamiento la autorización. Entonces, si las empresas tienen mapeada, que no tiene que ser una autorización expresa, en algunos casos puede ser tácita. Entonces, si las empresas tienen mapeados que tienen datos personales con los que no cuentan autorización, uno, hay que ver de dónde llegó ese dato. Si llegó de pronto de un tercero, pues hay que ver si de pronto ese tercero sí recaudó la autorización. Pero si Perdón, el dato... Daniel, normalmente como antes, no había una exigencia de la SIC de esa autorización, pues entonces muchas empresas tenían los datos, pues claramente porque sus clientes se los habían entregado, pero nunca recaudaron la autorización. Ese es como el caso más normal. Ok. Sí, habría que ver el detalle de cómo se recaudó ese dato al final y cuál ha sido la relación de ese dato con el titular y con la empresa para poder emitir una recomendación. Pero sin duda es, si no la tienen, buscar esa autorización. Uno, dos, en tanto se busca esa autorización,
no usar el dato y en caso de que necesite usarlo, pues establecer un argumento de por qué lo puede seguir usando. Eso es muy importante. Para llegar a ese argumento es muy importante ver cómo se recaudó el dato, a través de qué medio, a través si lo fue un tercero, si no, en fin, o si fue la empresa directamente en unos años anteriores a la entrada en vigencia del régimen de protección de datos actual. Ok, muchas gracias. Aquí nos están preguntando, ¿podrías indicarme dónde puedo consultar más información de la SIC? Sí, sobre la SIC está su página sic.gov.co. Hay un apartado especial dedicado a los proyectos normativos y a las normas que emite la SIC. Les recomendamos mucho hacer seguimiento a ese apartado. La misma SIC comparte como los proyectos de ley también a los que les está haciendo seguimiento. Entonces, pues ahí sin duda puede encontrar una información. Si necesitas ya más información más detallada sobre la SIC, escríbeme a ese correo y con mucho gusto te comparto ahí cuáles otros canales podrías consultar. Ok, pues por el momento no hay más preguntas, Daniel. Entonces, pues siendo así, darte las gracias a ti, al equipo de Newbox, que son afiliados a IAB Colombia, y pues muchísimas gracias por estos aportes tan interesantes del día de hoy. A la audiencia, recordarles que nos volvemos a ver por este espacio el 8 de agosto con una charla de nuestro aliado Tertulia Digital de Nicolás Llano, quien va a hablar de temas de mentalidad digital. Y por otra parte, el miércoles tenemos otro espacio IAB también abierto. Vamos a tener un espacio con la mesa de Influencer Marketing. En las redes sociales de IAB encuentran la información para que se inscriban. Vamos a tener 3 charlas y un panel con la mesa de Influencer Marketing de IAB. Entonces, pues por allá también los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Cualquier cosa, quien quiera continuar la conversación en ese correo, con muchísimo gusto y cualquier duda también la aclaramos por ahí. Ok, hasta luego. Chao a Chao. todos, que estén muy bien.